como ciudadanos de nuestro país tenemos el derecho ¿a qué tenemos derecho como mexicanos? ¿A qué? Vivir. ¿A vivir? Pues como persona también, ¿verdad? Si no, imagínate todos los que no son mexicanos, ¿ya? Hubieran sido. ¿Qué más? Aparte de vivir, ¿cuál es otro de los derechos que tenemos como mexicanos? La salud, la educación, a decidir, la vivienda. Bueno, muchos podrán decir, ¿no? O sea, de que a lo mejor no es un derecho tan claro, pero todos tenemos como mexicanos libertad de pensamiento, ¿no? Puedes pensar lo que tú quieras, puedes expresarte como tú quieras, puedes ser tratado o tu derecho a la igualdad, a tener las mismas circunstancias, a la educación y a todo esto que estábamos diciendo, ¿verdad? El punto de tener derechos es que nos hace esperar que nuestra vida, que nuestra ciudadanía nos haga vivir de cierta manera, ¿no? Obviamente si comparamos nuestros derechos como mexicanos y los vemos contra los derechos de una potencia mundial, pues a lo mejor nos sentimos injustos, ¿no? Simplemente en temas laborales, ¿no? De trabajo, el ver cómo países tienen 30 días de vacaciones o más, hace que uno sienta envidia, coraje, ¿verdad? O lugares donde trabajan 3 días a la semana y viven estresados, ¿no? Viven sufriendo. Y todo eso hace que nosotros pensemos y digamos, qué injusto, ¿no? ¿Por qué no fui alemán? Pero los derechos se centran en que las personas vivan dignamente, ¿no? Los derechos se tratan de que las personas cada vez vivan mejor. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de ser dignos, el significado de digno, de dignidad, significa ser merecedores de algo. Entonces, si yo hoy les preguntara de qué creen ser dignos, ¿cuál sería su respuesta? Dignos significa ser merecedores de algo. Entonces, ¿qué creen que merecen? ¿Nada? ¿Nadie merece nada? ¿Amor? Bueno, no sé si alguien lo dijo, pero o lo escuché. ¿Qué más? Estoy sorprendido que nadie tiene derechos en esta iglesia. Nadie merece nada. Estoy hasta triste ya de la situación en la que se encuentran. Ser merecedores de defenderse, dicen por acá. ¿Qué más? De atención. De atención, muy bien. Bueno, yo les voy a ayudar porque están muy inmerecedores hoy. Pero obviamente todos merecemos respeto, todos merecemos amor, todos merecemos igualdad, merecemos misericordia, merecemos bendiciones, ¿verdad? Todo eso podríamos decir, eso sí me gusta recibir. Pero todos como cristianos esperamos ser merecedores de cosas buenas. Por lo que estoy seguro que nadie respondería, yo soy merecedor de sufrir, yo merezco sufrir. ¿Cuántos podrían decir eso? ¿Cuántos hoy hacen esta declaración? Yo soy digno de sufrimiento. Nadie, ¿verdad? Y justo este es el título de este mensaje, dignos de sufrimiento. Entonces acuérdense, digno significa ser merecedores de algo. Entonces, dignos de sufrimientos es algo loco, porque estoy seguro que, como ya dije, nadie aquí estaría dispuesto a decir, yo quiero sufrir, a mí me encanta, yo voy a sufrir por todos los que estamos hoy aquí. Nadie disfruta pasar un mal rato y mucho menos nadie se cree merecedor de sufrir. Creemos que merecemos cosas buenas, pero no malas, ¿verdad? Entonces, esto, aunque es algo loco, aunque es algo que suena raro, es parte de nuestra vida en Cristo. Vivimos en un mundo que está roto, por lo tanto, la vida va a ser dolorosa. La vida en el mundo va a ser de sufrimiento. Casi todo el mundo tiene una clase de sufrimiento. Puede ser físico, puede ser mental, puede ser emocional, puede ser financiero, social o espiritual, pero el sufrimiento, sin importar qué tipo sea,
siempre es doloroso. ¿O hay un sufrimiento que no duela? Todo el sufrimiento normalmente causa un dolor. Por lo tanto, el dolor es inevitable. Y la noticia es que nadie de nosotros puede negar que va a sufrir dolor. Nadie puede negarse a sentirlo, a padecerlo. Entonces, vemos en la Biblia, en los comienzos de la iglesia, después de que Jesús ascendiera, a través de los apóstoles sucedían señales, prodigios y cosas espectaculares. Y ellos se reunían en casas, en el templo, y continuaban las enseñanzas de Jesús, y de esta manera hacían crecer la iglesia. Pero después de todo lo que sucedió con Jesús, la gente, aunque veía los milagros, aunque veía todo eso asombroso, tenía miedo de juntarse con los apóstoles y no querían que los relacionaran con ellos por miedo a las consecuencias. Y aunque tenían miedo, tenían necesidades. Entonces, no querían que los relacionaran con ellos, pero sí querían que sus enfermos fueran sanados, que sus endemoniados fueran libres. Entonces, eso sí se los llevaban y decían, ayúdenos, sánenlos, hagan algo, ¿no? Entonces, por ese motivo es que los fariseos sentían envidia de los discípulos y los mandaron a encarcelar. Esta es una historia que leemos en Hechos 5, y esta historia nos muestra que una vez encarcelado, Dios los liberó. Abrió las puertas, ellos salieron, siguieron predicando. Al otro día los fueron a buscar y todo estaba cerrado, los guardias estaban adentro, pero ellos ya andaban en el templo predicando. Entonces, esto hizo que los fariseos se reunieran para ver qué iban a hacer con ellos, como decir, vamos todos juntos y hagamos un plan para detenerlos, ¿no? ¿Por qué? Porque este consejo de hombres importantes esperaba intimidar a los apóstoles de tal manera que ellos frenaran lo que estaban haciendo, que era predicar sobre Jesús. Entonces, después de advertirlos, después de encarcelarlos y después de no ver resultados, fue que los llamaron para justamente azotarlos. Entonces, dice Hechos 5, 40, 42, entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Entonces, este versículo es sorprendente porque nos enseña que los fariseos pensaban que podían intimidar y desanimar a los apóstoles dándoles una buena golpiza, ¿no? Entonces ellos pensaron, si los golpeamos, si los latigueamos, si los azotamos, ellos van a dejar de hacer lo que están haciendo. Pero ¿cuál fue la respuesta de los apóstoles? Es que se fueron gozosos. Entonces no estaban gozosos porque les acaban de dar una paliza, sino estaban gozosos por haber sido dignos de sufrir a causa de Jesús. Entonces para ellos era un privilegio, era una honra ser asociados con Jesús de cualquier modo, aún en el sufrimiento. Entonces piensa en esto. Cuando tú lees que fueron azotados, quizás te puedes hacer la pregunta de pues, ¿qué tanto les pegaron como para que ellos salieran felices, ¿no? A lo mejor es como cuando mi mamá me azotaba, ¿no? Y me daba mi castigo por lo que sea, pero después de ciertos azotes uno ya se vuelve duro, ¿verdad? Ya no duele igual, ya no se siente lo mismo, pero uno no es menso, ¿verdad? Entonces, aunque tu mamá te pegara, tú gritaras como si fuera la primera vez que te pegaba, ¿no? Aunque ya no sentías ni cosquillas, tú llorabas y te revolcabas pensando, haciéndole ver a tu mamá que era un dolor insoportable para que ya dijera, pobrecito, ya entendió, ¿no? Y tú te parabas y dices, y te ibas a tu cuarto y te secabas tu lágrima falsa y seguías adelante, ¿no? Entonces, cuando nosotros leemos esta historia, podemos pensar que a lo mejor así fue con los apóstoles, ¿no? Les pegaron, pero no les pegaron tan duro, por eso se fueron felices, ¿no? Pero algunos diccionarios dicen que la palabra azotarlos podría traducirse como desollado, o sea, como desollar a alguien.
Entonces, cada azote era como si les estuvieran arrancando la piel. ¿Cómo te sientes después de arrancarte un padrastro? Te duele y hasta que te sale la lágrima aunque no quieras. Entonces, el que ellos fueran azotados no era cualquier cosa. La gente podía morir por ello. Y el ser azotado era una imagen clara de lo que les esperaba a aquellos infractores, aquellos que se equivocaban, que iban en contra de la ley. Entonces, esta historia nos debe desafiar a cada uno de nosotros como seguidores de Jesús, porque los apóstoles continuaron cuando podrían haberse detenido. Continuaron cuando el sufrimiento había sido tan grande y aún así estaban alegres. Y nosotros, a diferencia de los apóstoles, en nuestra vida, en ocasiones, la amenaza de ser rechazados socialmente es suficiente para hacernos callar. Es suficiente para dejar de decir quién es Jesús. Es suficiente para dejar de decir qué fue lo que hizo por nosotros. Entonces, necesitamos tener el valor y la determinación de los apóstoles para compartir nuestra fe ante todos, porque para ellos lo que pudo haber sido motivo de muerte no los detuvo. A nosotros el solo pensar en ser rechazados hace que ya uno diga, no, mejor no digo nada, mejor no digo mi punto de vista, mejor no comento lo que estoy pensando porque se van a enojar, porque me van a dejar de hablar, porque me van a hacer el feo, ¿no? Entonces solamente pensar en el rechazo hace que nos callemos. Y quiero leerles una frase del predicador Charles Spurgeon, hablando de este tipo de corazón valiente, audaz, y dice: ahora exhorto a cada cristiano aquí a hablar con valentía en el nombre de Cristo, según tenga la oportunidad, y especialmente a cuidar esta tendencia de nuestra carne a tener miedo, lo que prácticamente nos lleva a intentar salir indemnes y salvarnos de problemas. No teman, sean valientes por Cristo, vivan valientemente por aquel que murió amorosamente por ustedes. Y me encanta esta última frase: vivan valientemente por aquel que murió amorosamente por ustedes. Los discípulos estaban dispuestos a morir por contar lo que habían visto, por contar lo que sabían acerca de Jesús y quién era Él. En cambio, nosotros tenemos cero tolerancia al sufrimiento, cero tolerancia a la frustración, cero tolerancia al rechazo. A la primera señal de fracaso, de peligro, metemos freno de mano y damos vuelta atrás. No queremos nada que ver con el sufrimiento, no queremos nada con el rechazo, y entonces preferimos dar vuelta y seguir nuestro camino. A todos nosotros nos gustan las bendiciones de Dios, nos gustan sus promesas, nos gusta que Dios nos dé su gracia, nos gusta su misericordia, pero cuando se trata de padecer lo que Él padeció, ya no nos gusta tanto, ¿verdad? Ya no es emocionante. Incluso podemos ser personas que se preguntan, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué si soy tan bueno tengo que padecer? ¿Por qué no le pasó a alguien más? ¿No? Hasta se lo aventamos a alguien más, así le hubiera pasado a el otro, ¿no? Entonces, muchas veces olvidamos que el sufrimiento puede ser consecuencia de nuestras decisiones, o también el sufrimiento puede ser consecuencia de situaciones inesperadas. Nadie espera la muerte, nadie espera un temblor, nadie espera un huracán, ¿no? Hay muchas situaciones inesperadas que pueden ocasionar este sufrimiento, pero también hay sufrimientos que son ocasionados por Dios, que porque Dios quiere tratar algo en ti. Y esto es algo que no debemos de olvidar, que seguir a Cristo no te exenta de sufrir. Seguir a Cristo no te hace inmune al sufrimiento. Al contrario, la Biblia nos dice que debes esperar sufrimiento
y que sufrir por Cristo debe ser considerado un privilegio. Entonces, someterte a la Biblia, someterte a Dios, no te protege del sufrimiento. De hecho, muchas veces hacer lo correcto te va a causar dolor. Muchas veces seguir tu vida bajo los lineamientos de Dios harán que tomes decisiones dolorosas, harán que tomes decisiones que no querías, y eso va a producir en ti sufrimiento. Entonces, todas las personas pasamos por pruebas, ya sea que creas en Dios o no, pero nosotros como cristianos tenemos una esperanza a la que debemos aferrarnos. Esta esperanza no solamente nos consuela, sino que nos permite bendecir a otros. Entonces, ¿cuál es la esperanza que podemos obtener en el sufrimiento? Son algunas, y la primera es: Dios usa el sufrimiento para transformarte. Vamos a leer Salmos 119, 71 y 72, y dice, ¿cómo dice? El sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata. ¿Quién puede decir, el sufrimiento me hizo bien? ¿Quién puede alzar la mano y decir, disfruté sufrir? Uno que otro valiente a lo mejor. Pero este sufrimiento, esta aflicción, solamente te hace bien cuando la sometes a la sabiduría y a la guía de la palabra de Dios. Porque si no llevas tu sufrimiento a Dios, no va a pasar nada. No, Dios no va a hacer nada en ti. Pero uno nunca aprende verdaderamente el significado de la palabra de Dios. Uno nunca aprende de verdad lo que cree hasta que pasas por aflicción. Porque es en esos momentos de dificultad donde se prueba todo lo que dices saber, todo lo que dices conocer. Pero no por eso el escuchar y decir, ay, el sufrimiento me va a hacer otra persona. No debemos de caer en este malentendido de que las temporadas de aflicción, las temporadas de sufrimiento, automáticamente te van a hacer mejor persona. Esto es un engaño, porque hay muchos que están peor en su aflicción. ¿Por qué? Porque no van a Dios en busca de respuestas, en busca de sabiduría, en busca de guías en esos momentos. Entonces, esas personas, en lugar de ser transformados, se convierten en su peor versión, porque se amargan, porque se duelen, se sufre, se llora y hacen muchas cosas que no es ir a Dios en el momento de aflicción. Entonces, ¿cuál es la peor aflicción de todas? Es una aflicción perdida, una aflicción que no te enseñó nada, perdida porque no te acercas a Dios, perdida porque no aprendes de ella. Y justo este salmo nos muestra que valía la pena soportar la aflicción si tan solo podías conocer más de Dios en el proceso. Si tú podías aprender más de Dios en el proceso, ese sufrimiento va a valer la pena. Entonces, tengo otra frase justamente del mismo Charles que dice, muy poco se aprende sin aflicción. Si queremos ser eruditos, debemos sufrir. Los mandamientos de Dios se leen mejor con los ojos mojados por las lágrimas. Ahora, yo, obviamente como niño travieso, latoso, y mi mamá teniendo 5 hijos anteriores, antes que yo, ¿no? Me dejó aprender con el dolor, ¿no? O sea, cuando las mamás son primerizas, es no hagas esto, no hagas esto, no hagas aquello porque te vas a lastimar. Ya el sexto es déjalo que se pegue y va a aprender, ¿no? Entonces, esto prácticamente es lo que nos pasa ya de grandes, ¿no? No aprendemos hasta que no sufrimos, no aprendemos hasta que no nos pasa algo que nos lleva a tomar la palabra en nuestra vida, a poner nuestra fe en prueba,
Entonces muy poco, como dice, muy poco se aprende sin aflicción. Si todo está bien, difícilmente vas a poder aprender todo lo que crees. No lo vas a poder ver en tu vida. Por eso, mientras tu carácter se transforma más y más, las circunstancias difíciles van a tener menos impacto en ti. El punto número 2 es: el sufrimiento te hace crecer. Dice Éxodo 1:12, hablando del pueblo de Israel: pero mientras más los maltrataban, más aumentaban. Así que los egipcios les tenían mucho miedo. Y esto es sorprendente porque ¿quiénes eran los que tenían miedo? El pueblo de Israel. Ellos eran los que quizás eran más, los que quizás podían hacer algo diferente, y ellos eran los que estaban en esclavitud. Pero ellos no se habían dado cuenta justo de lo que los egipcios ya habían visto, ¿no? El cómo Dios los había bendecido, el cómo habían crecido, el cómo cada vez, por más que los trataran peor, ellos seguían creciendo, seguían aumentando. Y esto es porque ese era el propósito de Dios para ese tiempo en Egipto. Fue el lugar donde dejaron de ser un gran clan a ser una nación poderosa. Y si pensamos, el crecimiento del pueblo de Israel no se dio en la época de paz, no se dio cuando todo estaba bien, cuando todo estaba tranquilo, se dio en la adversidad. El crecer en medio de la aflicción ha sido siempre la historia del pueblo de Dios. Cuanto más afligidos, más crecen. Cuando más tenían posibilidades de ser derrotados, era cuando más ganaban, cuando más hacían cosas sorprendentes. Y eso nos lleva a nosotros a pensar muchas veces de una manera terrenal, creyendo que si nosotros queremos atraer a las personas, generalmente va a ser contándoles de nuestros éxitos, de nuestras victorias, de nuestros logros, pero es todo lo contrario. Muchas veces hablar de esas cosas puede provocar celos, competencia, puede hacer que una persona se sienta distante de ti. En cambio, cuando tú compartes tus debilidades, tus fracasos, creas un lazo común con las personas. Creas una situación en la que están en el mismo nivel. Por eso el dolor es el gran igualador. Es el gran igualador porque es indiscriminado. El dolor no se fija en tu estatus, en la riqueza, en la religión, la educación, el género ni la edad. ¿Qué quiere decir esto? Que el sufrimiento pone el piso parejo. Si tú hablas con una persona exitosa, a lo mejor vas a creer, eso es muy difícil de lograr, ¿no? Eso está muy complicado. Pero si tú hablas con una persona que ha sufrido lo mismo, te vas a sentir entendido, te vas a sentir que puede haber esperanza, que puede haber otra salida. Así que si nosotros buscamos como iglesia, como personas, como grupo, que otros se acerquen a nosotros, debemos atrevernos a ser vulnerables. Y para ser vulnerables, primero tienes que ser honesto con Dios y honesto contigo mismo. Porque ser vulnerable requiere que los demás te vean sufriendo, que los demás te vean y compartan tu carga. Pero muchas veces, por orgullo, por razones en nuestra mente, no permitimos que nadie nos vea sufrir, no permitimos que nadie sepa nuestros dolores, porque no nos gusta causar lástimas, porque no nos gusta sentirnos impotentes, ¿verdad? Entonces, una persona que ha sufrido poco, muchas veces puede llegar a ser indiferente o puede llegar a ser incluso una persona juiciosa, una persona que no puede entender por qué alguien sufre tanto, ¿no? Hay personas que a lo mejor, como yo lo he dicho, ¿no? Yo nunca he tenido un tema con el alcohol, nunca he sufrido de alcoholismo, nunca me he puesto ni siquiera borracho, pero no por eso yo veo a una persona borracha y digo, ¿cómo puede no dejar el alcohol? Es tan fácil, ¿no? Es tan
tan sencillo, pues si sabe feo, ¿no? Y puedo ponerme en un plan indiferente y decir, es que yo nunca he pasado por eso, entonces se me hace fácil decir, pues tu problema es muy pequeño, ¿por qué no lo dejas, ¿no? Entonces obviamente esto es hablando de alcoholismo, pero en cualquier cosa, cuando tú no has experimentado ese dolor, te vuelves una persona indiferente que juzga a los demás. ¿Por qué? Porque, como ya dije, no puedes entender el por qué pasan por eso, el por qué no salen adelante, el por qué caen siempre en lo mismo. En cambio, cuando aprendes de tu dolor, aprendes del sufrimiento, eso te hará sensible hacia los demás. Cuando tú sabes lo que es estar en una adicción, cuando tú sabes lo que es estar en un momento de debilidad, de sufrimiento, vas a poder entender a las personas, vas a poder ser empático y vas a poder tener una comunión con esa persona que de otra manera no podrías tenerla. Entonces, punto número 3 es: el sufrimiento te acerca a Dios. Cada vez que algo doloroso sucede en nuestra vida, tenemos dos opciones. Opción número 1, puedes correr hacia Dios. Opción número 2, puedes correr de Dios. Puedes alejarte, ¿no? O sea, tienes dos opciones. Una, corres en dirección hacia Él, o corres en dirección contraria hacia Él. Cuando nosotros estamos en sufrimiento, nuestras oraciones son más apasionadas. Cuando estamos sintiendo dolor, oramos con intensidad. Cuando estás en una situación de sufrimiento, nadie hace una oración superficial. Nadie ora diciendo, sí, Dios, buenos días, te amo, gracias por todo, ¿no? Sino que cuando estamos en sufrimiento, nuestras oraciones superficiales se vuelven gritos de nuestro corazón, se vuelven clamor, se vuelve una agonía y una necesidad de salvación. Por eso en el sufrimiento es que nos acercamos a Dios, diciéndole cómo nos sentimos, no diciéndole lo que Él espera que nosotros nos sintamos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nos acercamos a Dios en sufrimiento, llegamos tal cual estamos. Dios, estoy lastimado, estoy herido, estoy enojado, estoy molesto, estoy triste, estoy decepcionado, estoy de mil maneras, porque cuando no estamos en sufrimiento es decir, a Dios, pues sí me siento mal, pero ya estoy esforzándome en sentirme mejor, porque yo sé que tú es lo que esperas de mí, yo sé, Dios, que tú no quieres que me sienta de esta manera, y entonces pensamos cómo Dios espera que sintamos, cómo Dios quiere que estemos en ese momento, pero olvidamos que Dios quiere lo real y no lo ideal. O sea, Dios quiere que seamos reales, no ideales, ¿no? Porque ideales nadie lo va a hacer, nadie lo va a lograr, pero Dios quiere que seas real, quiere que cuando vayas a Él en oración puedas ser real. Cuando sufrimos, gritamos, discutimos con Dios, nos quejamos ante Dios, expresamos todas esas emociones negativas, no las suprimimos, no las escondemos, sino que las confesamos, las mostramos, las dejamos salir. Expresar todos los aspectos del sufrimiento, como es la aflicción, la lucha, la rendición, el impacto, también nos acerca a Dios. Porque muchas veces queremos solamente mostrar lo correcto, lo bueno, lo que es ideal, ¿no? El mantener tu confianza, el mantener tu fe, tu esperanza, tu seguridad. Y todas estas emociones ocasionadas del sufrimiento las escondemos, las guardamos y no las mostramos, y olvidamos que eso también nos acerca a Dios. Entonces, todas nuestras emociones, nos gusten o no, fueron dadas por Dios. Tenemos emociones porque estamos hechos a la imagen de Dios, y Dios tiene emociones. El apóstol Pablo usó su sufrimiento para acercarse a Dios, y lo leemos en 2 Corintios 1, del 8 al 9, y dice: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado,
en la provincia de Asia. Ahí, la anterior. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Entonces imagínense, el apóstol Pablo ya está diciendo, ahora sí, más que nunca, hemos sido oprimidos, hemos sido torturados, más de lo que podemos aguantar, y pensamos que sería la última vez. ¿Y qué dice? De hecho, esperábamos morir, pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Entonces imagínense cómo fue el dolor que sintió el apóstol Pablo en ese momento de decir, ya iba a morir. Es como en las películas, cuando ya está por morir la persona, entonces se acuerda de Dios y entonces Dios, ayúdame, ¿no? En este caso Pablo no era así, toda la vida se acordó de Dios. Y en este momento, él mismo lo reconoce y dice, dejé de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios. Entonces, sabemos que como cristianos tenemos la meta, el objetivo de parecernos más a Jesús. Pero yo les pregunto, ¿cómo nos parecemos más a Jesús? ¿Cómo es la manera en la que podemos ser más como Él? Y la respuesta es pasando las mismas experiencias que Jesús atravesó. Entonces yo les pregunto, ¿hubo momentos en los que Jesús se sintió solo? ¿Sí? ¿Hubo momentos donde Jesús se sintió frustrado, donde Jesús se sintió incomprendido, criticado? ¿Hubo momentos en los que experimentó dolor? La respuesta es sí. Entonces, a veces queremos ser como Jesús, pero olvidamos que Jesús también sufrió, que Jesús padeció todo esto. Dice Hebreos 5, 8 y 9. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, ¿cómo dice? Sufriendo, aprendió. Esto está sorprendente, porque si tú quieres aprender, aquí está la respuesta. Tienes que sufrir, ¿no? Sufriendo, aprendió lo que es la obediencia. Entonces, del mismo modo que Jesús, a través de situaciones dolorosas, aprenderemos a ser obedientes, aprenderemos a ser más como Él. Y los hebreos agregan, y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Entonces, me sorprende cómo dice, sufriendo aprendió lo que es la obediencia, y más adelante, y al perfeccionarse de esa manera. O sea, no importa cuántos cursos de wellness tomes, cuántos cursos de sanidad emocional tomes, tú no vas a ser perfeccionado si no pasas por sufrimiento. Si tú no sufres, no vas a ser perfeccionado. Y la muestra está en Jesús, ¿no? O sea, Él tuvo que sufrir para aprender. Entonces, si Dios usó el sufrimiento para perfeccionar a Jesús, es obvio que tenemos que esperar que haga lo mismo con nosotros, ¿no? ¿O quiénes somos nosotros para no sufrir y Jesús sí, ¿no? ¿Por qué Jesús tendría que sufrir y nosotros no? Y cuarto punto es, tu sufrimiento no es en vano. Dice 2 de Corintios, Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Entonces, tomemos nota de lo que dice. Dice, si sufrimos es para consolar a los que sufren. Entonces, tal como Jesús sufrió, a veces Dios permite que experimentemos el dolor para que a través de Él podamos dar consuelo a otras personas que están sufriendo. Obviamente Dios usa nuestras fuerzas, nuestro talento,
y todas nuestras fortalezas para ayudar a otros, pero también a veces de formas poderosas y transformadoras, Dios usa tu debilidad y tu fracaso. ¿Quién podría empatizar mejor con alguien que está atravesando un divorcio que aquellos que lo han experimentado? ¿Quién podría restaurar a alguien con una adicción, una enfermedad o una depresión que alguien que ha luchado contra lo mismo? Cada experiencia dolorosa que hayamos atravesado en nuestra vida es una oportunidad de ministerio, es una oportunidad de dar a conocer que hay esperanza, que hay salvación, que hay restauración. Entonces muchas veces solamente queremos decir, Dios es bueno, Dios es asombroso, Dios va a hacer algo maravilloso, y no decimos, pero también sufres, también cuesta, también duele. Entonces este mensaje tiene el objetivo de que podamos tomar el dolor por el que hemos pasado, que podamos tomar el dolor por el que estamos atravesando para ayudar a otros que pasan por el mismo sufrimiento. Muchos cristianos pueden pensar y creer que Dios quiere que nosotros vivamos una vida perfecta ante los ojos de los no creyentes, que escondamos nuestros problemas, que ocultemos nuestro dolor, nuestros pecados, pero ¿cuál es el resultado de vivir una vida así? Es que la iglesia, los cristianos, son vistos como hipócritas y farsantes. No sé si ustedes han hablado con alguien que no es de la iglesia, te va a decir siempre, en la iglesia están los peores, ¿no? En la iglesia están los más malos, los más pecadores, los más borrachos, los más drogadictos. Yo tengo amigos que no son cristianos y justo me hacen este comentario muchas veces. Mi respuesta es, sí, por eso estamos ahí, porque necesitamos ser diferentes, porque necesitamos cambiar, porque no podemos solos, ¿no? Pero tengo un amigo en particular que justo siempre él es el exceso andando, ¿no? Entonces él dice, pues yo ya cuando me esté muriendo, ya te busco para que me ayudes a llegar al cielo, ¿no? O sea, es un descarado, ¿no? Es un cínico, porque para él ahorita es como, pues yo voy a vivir lo que quiera, no me interesa lo que tú dices, ya si me estoy muriendo y tengo oportunidad, pues no tengo nada que perder, ¿no? Entonces, ellos es como decir, pues, o sea, en la iglesia están peores que yo, o iguales que yo, pero yo no lo oculto, yo no lo escondo, yo no disimulo. Entonces, prefieren vivir su vida así, aunque nosotros dentro de la iglesia sí tratamos de mostrar esa apariencia, de decir, no, aquí todo está bien, aquí todos somos felices, aquí nadie sufre, ¿no? Aquí todos tenemos esperanza, estamos en victoria. Y aunque sí es así, no siempre lo es, ¿verdad? Todo el mundo sabe que no somos perfectos, pero a veces los que creemos que sí, somos los que estamos adentro, ¿no? Somos nosotros los que pensamos que estar en Cristo ya te hace inmune. Pero ¿qué pasaría si hiciéramos exactamente lo opuesto? En lugar de ocultar nuestros errores, nuestros fallos, y que las personas nos vean como hipócritas y farsantes, ¿qué pasaría si hiciéramos lo opuesto? ¿Qué pasaría si nosotros como cristianos fuéramos vulnerables, fuéramos honestos y fuéramos francos con respecto a nuestros problemas, nuestros errores y nuestros miedos? Aún ahora, aunque todos somos libres del pasado, libres del pecado, libres de muchas cosas, yo estoy seguro que no todos tienen la facilidad de decir, yo era antes así, yo hacía esto, yo dije, vi, hice. ¿Por qué? Porque todavía sentimos cargo, culpa, remordimiento. Entonces nos cuesta ser honestos respecto a nuestros errores, respecto a nuestros pasados, a nuestros problemas, a nuestros miedos. Pero si pudiéramos justamente hacer lo opuesto a ocultarlos, seríamos una iglesia reconfortante, una iglesia auténtica, una iglesia atractiva. Imagínate llegar, tú como primera vez llegas a una iglesia donde te dicen
yo era así, yo hice esto, yo aquello, bla, bla, bla. Vas a decir, wow, aquí sí me entienden, aquí sí saben de lo que estoy hablando, ¿no? Muchas veces las personas que no creen en Dios tienen los mismos problemas que nosotros y ellos no van a saber cómo solucionarlos si siempre estamos escondiendo nuestras equivocaciones, nuestros errores. Entonces, en muchas cosas los cristianos estamos equivocados. Creemos que las personas se impresionan ante nuestra prosperidad. Las personas se impresionan ante nuestra fe inquebrantable, ante una confianza muy grande. Pero en realidad las personas se impresionan por cómo manejas la adversidad, por cómo en los problemas te comportas, cómo reaccionas, cómo actúas. No es nuestro éxito, sino cómo manejamos el sufrimiento, lo que da credibilidad a nuestro testimonio. Entonces, no es nuestro éxito, sino cómo manejamos el sufrimiento, lo que da credibilidad a nuestro testimonio. Entonces, tú puedes decir lo que tú quieras, que hiciste, que viviste, que fundaste, que el presidente, tú aconsejabas al presidente y muchas cosas increíbles ante los ojos humanos. Pero si al primer problema te tiras al piso y lloras, no tienes credibilidad alguna, no tienes nada que demuestre que lo que dices es verdad. Muchos cristianos piensan que su único testimonio es cómo se convirtieron a Cristo, ¿no? Yo estaba en un campamento y de repente sentí que fui tocado y me convertí, y wow, asombroso, y entonces empecé a predicar y ya, ese es mi testimonio. Pero también nuestra experiencia en el dolor es un testimonio. El cómo saliste de una situación difícil, desgarradora, es un testimonio. Si alguna vez perdiste el empleo, si alguna vez perdiste tu hogar, perdiste tu ser amado, tu reputación fue dañada, si todo lo que has vivido Dios te ha ayudado a superarlo, tienes muchas historias que contar, mucho testimonio que contar. Ahora, ¿cuál creen que es el mayor testimonio en toda la historia de Jesús? ¿Cuál creen que haya sido el mayor testimonio? A lo mejor podemos pensar sus enseñanzas, sus milagros, el amor que mostró a todos los demás. Podemos pensar que el mayor testimonio de Dios en toda la historia fue la vida perfecta de Jesús. Ese es el mayor testimonio, el decir, Él vino y no pecó, no se equivocó nunca. Pero el mayor testimonio del amor de Dios fue el sufrimiento de Cristo en la cruz. O sea, el mayor testimonio del amor de Dios fue el sufrimiento de Cristo en su cruz. ¿Por qué? Porque, como ya dije, Jesús pudo haber hecho cosas increíbles, Jesús pudo haber dado enseñanzas asombrosas, pudo haber sanado, salvado, amado a todos, pero si a la hora de sufrir Jesús se hubiera arrepentido, todo lo demás no hubiera tenido sentido, no hubiera sido congruente, no hubiera tenido validez. Por eso, el mayor testimonio del amor de Dios fue el sufrimiento de Jesús en la cruz. Entonces, ninguno de nosotros puede controlar lo que nos sucede en la vida. Nadie puede controlar lo que nos va a pasar saliendo de aquí. Pero sí podemos elegir cómo responder. Podemos elegir si desperdiciamos nuestro dolor o si aprenderemos de él y lo usaremos para ayudar a otros. Entonces, ya para terminar, la pregunta que normalmente nos hacemos es, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿O soy el único que se la ha hecho? Probablemente es una pregunta que todos nos hemos hecho. O quizás no por qué me pasa esto a mí, sino por qué ahora, ¿no? O por qué ahora que estoy bien, me viene a pasar esto, ¿no? Entonces, el desafío de esta semana, mes, año, vida, es que dejemos de hacernos esta pregunta,
¿por qué me pasa esto a mí? Y comencemos a hacer a Dios 2 preguntas. ¿Qué quieres que aprenda? ¿Y a quién quieres que ayude? ¿Por qué? Porque si estás sufriendo es porque Dios quiere que aprendas algo y eso que aprendas lo uses para ayudar a alguien más. Entonces a veces ni siquiera tienes que ser malo para sufrir. Puedes ser bueno y sufrir como lo fue Job. Por eso es importante que podamos aprender del momento y no decir, me lo merezco, es mi castigo, es mi derecho, ¿no? Sino que ahora podamos decir, yo soy digno de sufrimiento, soy digno de sufrir. ¿Por qué? Porque si yo sufro, entonces, ahora sí, seré más como Jesús. Porque podemos decir románticamente, quiero ser más como tú, Jesús, ¿no? Y pensamos en el Jesús que abre los cielos y que bajan los ángeles y que sana enfermos. Y entonces eso sí decimos, Dios, yo quiero ser como tú, úsame, envíame a mí, ¿no? Y entonces eso sí, wow. Pero olvidamos al Jesús azotado, al Jesús crucificado, al Jesús humillado, al Jesús que en el sufrimiento, como leíamos, aprendió obediencia y en eso fue perfeccionado. Entonces, vamos a ponernos de pie ya para terminar este tiempo y poder cerrar. Señor, te damos gracias en esta tarde, porque hoy podemos decir, Dios, que así como somos dignos de merecer amor, dignos de merecer tu gracia, tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad, Dios. Así como somos dignos de merecer todo lo bueno que tú has diseñado para nosotros, Señor. Hoy también entendemos y reconocemos y aceptamos que somos dignos de merecer sufrimiento, Señor. Somos dignos de sufrir a causa de tu nombre, Señor. Somos dignos de pasar, Señor, por aflicciones, por situaciones complicadas, Señor. Y hoy, Dios, queremos no pedirte que nos libres de los problemas, que no nos permitas estar en situaciones de aflicción, sino, Dios, que nos permitas aprender en medio de la prueba, que nos permitas aprender en medio del dolor, que podamos aprender en medio de la adversidad, Señor, y que podamos entender que en cada situación complicada, en cada situación difícil, en las circunstancias dolorosas, en las circunstancias que no nos gustan, Señor, tú estás más cerca de nosotros, Señor, que estás atento a nuestro clamor. Dios, no permitas que seamos religiosos, que seamos personas que ocultan su dolor, personas que ocultan su sufrimiento, Señor, sino que entendamos que aun cuando reconocemos nuestra aflicción, que aun cuando reconocemos nuestro dolor, somos capaces de adorarte, somos capaces de exaltarte, Señor, de alabar tu nombre y de decirte que tú estás en control, que en la adversidad, Señor, podemos ver tu mano, podemos ver que tú cuidas de nosotros, Señor. Y hoy, iglesia, yo no sé si tú tienes un problema, yo no sé si tú tienes una situación que ha robado tu gozo, tu paz, pero es un momento donde puedes ponerte a cuentas con Dios, donde puedes decirle, Dios, ¿qué debo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo ayudar a alguien más a través de lo que estoy viviendo? Que hoy puedas entender que no solamente se trata de ti, no solamente se trata de tu dolor, sino que hay más que Dios quiere enseñarte, hay más que Dios quiere usar para impactar a las personas, porque no es nuestro éxito, no es una apariencia de perfección lo que atrae a las personas, es tu capacidad de reaccionar, tu capacidad de enfrentar los problemas, tu confianza y tu seguridad en medio de la prueba del dolor. Dios, danos fortaleza
para siempre, Señor, voltear hacia ti. Danos la sabiduría para entender, Dios, que solo es un momento, que el dolor no es para siempre, Señor. Que podamos recordar, Dios, que para ser como tú necesitamos también atravesar momentos de sufrimiento, momentos de vulnerabilidad, de dolor, de angustia, Señor, porque si no pasamos por eso, sería muy fácil olvidarnos de ti. Sería muy fácil olvidarnos que tú quieres que seamos mejores, que tú no quieres, Señor, que estemos cómodos en un lugar donde no nos has llamado, Señor. Que no olvidemos, Dios, que aún en situaciones de aflicción, tú nos permites crecer como personas. Así como el pueblo de Israel crecía en la adversidad, así nosotros también crecemos en nuestra confianza, crecemos en nuestra fe, en nuestra seguridad y en nuestras convicciones, Señor. Porque todo lo que creemos, Señor, se prueba en los problemas, Señor, en los conflictos, en las aflicciones, Dios. Que nuestro carácter sea forjado, Señor, que nuestro carácter sea transformado y que podamos siempre, Señor, actuar de la mejor manera, Señor. Que podamos comportarnos como tú esperas, Dios. Que podamos vivir una vida congruente, una vida íntegra, Señor. Y una vida que entiende que sufrir por ti, Señor, es un privilegio. Que sufrir por creer en ti, en Jesús, es un honor. Y Dios, que no lo olvidemos nunca y que no nos quejemos de lo doloroso, sino que podamos enfrentarlo con valentía, que podamos hablar valientemente de nuestra fe, de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, Señor. Que valientemente hablemos, Señor, de ese Dios amoroso que dio testimonio de todo lo que hizo al sufrir por nosotros. Gracias, Señor Jesús, por tu sufrimiento. Gracias por sufrir por amor a nosotros, Señor. Porque tu sufrimiento, Señor, no solo te perfeccionó, sino que nos salvó a nosotros, Señor. Te damos gracias en este día, Dios, por esta palabra. Ayúdanos, Dios, en nuestras pruebas, en nuestras circunstancias, y que siempre podamos recordar, Dios, estas preguntas. ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Y a quién puedo ayudar? Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, ponemos nuestras vidas en tus manos. Llévanos con bien, y que esta semana, Dios, podamos poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Amén. Amén. Muy bien. ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios?